Muy buenos días, jóvenes señoritas estudiantes. Soy el profesor Génesis Rojas Velasco. En esta jornada tocaremos la unidad temática 1, que es Sistema Excretor en la eliminación de los desechos y su cuidado. Puntos que vamos a tocar en el avance del contenido: mecanismos de excreción, componentes en el sistema excretor, estructura de los riñones y las vías urinarias, fisiología renal, el glomérulo renal en la formación de la orina, trastornos de los riñones y las vías urinarias, insuficiencia renal, diálisis y trasplante renal. También tenemos un sentido de la temática. ¿Cuál es para todos nosotros? Fortalecemos con responsabilidad las diferentes funciones del sistema excretor mediante el análisis de métodos de investigación de saberes y conocimientos, valorando la fisiología, estructura y función de cada uno para prevenir trastornos y enfermedades en el ser humano. Muy bien, aquí tenemos, continuamos. Nos dice que debemos partir desde nuestra realidad, desde nuestra experimentación. Ahora, ¿dónde tenemos nuestro sistema excretor? En nuestro organismo humano, dentro de nosotros. Entonces, aquí tenemos, ¿qué nos dice? Identifique las siguientes partes en el gráfico. Este es el gráfico. Entonces, tenemos las siguientes palabras: riñones, uréteres, vejiga, arteria, uretra, venas renales, arterias renales. Entonces, un ejemplo. Esto podemos observar que es un riñón. Entonces, en el espacio en blanco, en el cuadrado, debemos anotar el nombre de cada parte, de cada órgano o de cada sistema. Por ejemplo, aquí son los riñones. Muy bien, de esa manera debemos ir culminando. Entonces, ¿qué nos dice? A continuación, en equipos comunitarios analicemos la observación y respondamos a las siguientes preguntas. Tenemos 3 preguntas problematizadoras, ¿no es cierto? Muy bien, vamos. En equipos o de personas de 2 o de 3 y también es posible de 4 personas, debemos ir respondiendo las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿qué observamos en el video? Entonces debemos describir. Pregunta 2, desde tu punto de vista, ¿qué estudia el sistema excretor? También con nuestros conocimientos propios y observando el video vamos respondiendo. 3, ¿qué importancia tiene el estudio del sistema excretor? ¿Por qué? Y explique. Muy bien. Punto número 1, mecanismos de excreción. ¿Cuáles son los mecanismos de excreción? Nos dicen los siguientes: los riñones, uréteres, vejiga, uretra y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son estos órganos? A ver, vamos a explicar. Los riñones son órganos secretores donde se elabora la orina. Uréteres, conductos colectores que recogen la orina a la salida del riñón. Vejiga, órganos receptor de la orina. Uretras, conducto secretor que vierte la orina al exterior, sea por la vagina y por el pene, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, punto 2, componentes del sistema excretor y sus funciones. Aquí podemos observar lo que son sus funciones, los componentes del sistema excretor: riñones, uréter, vejiga, uretra. Muy bien, riñones son órganos vitales que realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y producción de hormonas. Uréter, función es conducir la orina hasta la vejiga, para lo cual realiza diferentes movimientos. Vejiga. La vejiga es un órgano urinario cuya principal función es de almacenar la orina procedente de los riñones para su posterior expulsión del cuerpo a través de la uretra. Uretra es el conducto tubular a través del cual la vejiga elimina la orina al exterior. En los hombres cumple también una función reproductiva al ser el conducto que transporta el semen durante la eyaculación. Muy bien. Tenemos aquí un recuadro para poder responder. ¿Qué nos dice? Complete investigando las características de los componentes del sistema excretor en el siguiente recuadro. Ejemplo, características del sistema excretor y dibujo de los componentes del sistema excretor. ¿Qué nos dice? Aquí, por ejemplo, riñón. Entonces debemos describir las características del riñón y las partes. Y aquí una representación con dibujos. Muy bien, ese es el ejemplo, que de esa manera podemos ir trabajando. 2. Estructura de los riñones y las vías urinarias. ¿Qué nos dice aquí? Identificación del riñón. Partes del riñón: cápsula renal, corteza, cálices, arteria renal, vena renal, pelvis renal y uréter renal. Y también por este lado tenemos la pirámide de Malpighi, ¿no es cierto? Muy bien, esas son las partes de un riñón.
Ahora aquí tenemos otra actividad que vamos a llevarnos como una tarea para la siguiente clase. Complétela identificando las partes del riñón en el siguiente gráfico. Debemos identificar las partes y anotarlas. Muy bien. Punto número 4. Fisiología renal, el glomérulo en la formación de la orina. ¿Qué será? Es la boca anatómica funcional del riñón, donde tiene lugar la depuración y la filtración de plasma sanguínea como primera etapa en el proceso de la formación de la orina. Muy bien. Entonces vayamos a otra actividad que debemos, o las preguntas. ¿Qué es un glomérulo? Según la explicación debemos ir respondiendo. ¿Cuáles son las características de un glomérulo? También debemos ir respondiendo. Patologías y trastornos de los riñones y las vías urinarias. ¿Qué tipo de síntomas y causas podemos sentir en los riñones? Lo siguiente: dolor agudo en la espalda, presencia de sangre o dolor al orinar, necesidad constante al orinar, orina turbia o maloliente, incapacidad de orinar. Al mismo tiempo también podemos tener un tal dolor, lo que son las náuseas y vómitos. ¿Qué será nefritis? Es una patología o enfermedad en el riñón, una inflamación del riñón, ¿no es cierto? Dentro de eso tenemos diferentes trastornos como es glomerulonefritis, nefritis intersticial, pielonefritis, nefritis lúpida. ¿Y cuáles son los síntomas? Sangre en la orina, orina espumosa, pérdida de peso, náuseas, vómitos, sensación de malestar general, ganas de orinar frecuentemente. Aquí también podemos investigar las demás patologías del riñón. Patología o enfermedad, síntoma y dibujo. Por ejemplo, una insuficiencia renal. Entonces aquí tenemos que nombrar, indicar los síntomas y representación gráfica. Por último, ¿qué tenemos? Insuficiencia renal, diálisis y trasplante renal. ¿Qué será una insuficiencia renal? Nos dice que también es crónica u uremia. Por último, ¿qué tenemos? Insuficiencia renal, diálisis y trasplante renal. ¿Qué será una insuficiencia renal? Nos dice que también es crónica u uremia, es la incapacidad de los riñones para fabricar orina o fabricarla de baja calidad. Tratar la falla de los riñones con diálisis. ¿Qué es un diálisis? Es un tratamiento para ayudar a filtrar la sangre mediante el cual la filtran los desechos y los líquidos de la sangre para que las personas con falla de riñones se sientan mejorar y puedan llevar una vida normal. ¿Qué es el trasplante renal? Obviamente es una cirugía que se coloca en la fosa ilíaca, y es decir, a la parte lateral del abdomen por debajo del ombligo. Puede colocarse de forma indiferente al lado izquierdo o derecho, por lo tanto la cirugía se realiza por parte delantera, quedando la cicatriz quirúrgica en una zona cuidadosa. Muy bien. ¿Qué es diálisis? Debemos ir respondiendo. Más abajo tenemos una valoración, concientización sobre el contenido temático. Y al mismo tiempo, según la explicación y según la visualización del video, debemos ir respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué nos muestra el video? ¿Por qué es importante el estudio de esta temática? Muy bien. Aquí tenemos una serie de actividades a resolver. Resolvemos la siguiente sopa de letras. Muy bien. Palabra técnica de la temática debemos encontrar en la sopa de letras. Realizamos un mapa mental de todo el tema. En sí, la síntesis del contenido temático, sistema de excreción. Realizamos diferentes proyectos apoyando a nuestro proyecto socioproductivo, ¿cierto? Debemos producir una producción de conocimientos científicos y al mismo tiempo material didáctico, denominado tangible y no tangibles. Muy bien, aquí, ¿qué tipo de proyecto podemos hacer? Poner el nombre del proyecto, qué materiales necesitamos, cómo lo desarrollamos y de qué manera ayudar al proyecto socioproductivo, que es todos contra el COVID. Entonces, de alguna manera, la maqueta o el proyecto que debemos desarrollar debe coadyuvar y incentivar a una reflexión sobre cómo cuidarnos de este virus que estamos viendo, que es el COVID-19. Muy bien, muchas gracias, estimados jóvenes y señoritas estudiantes. Hasta la siguiente clase.